5. Ninma, la gran sacerdotisa de Nalulkara. Elohim es como un arquitecto en lo alto, y es la Madre Suprema, es como un arquitecto en el mundo, es la presencia de lo de abajo. La mujer no tomó la iniciativa en nada fuera de su esposo, y así en todas las construcciones que están incluidas en el proximal. Asimismo, el Supremo Padre 22, fuente original, va dirigido a la Madre Suprema para decirle que estas construcciones son así y así e inmediatamente son. Le Zohar, Ticoune a Zohar, 22a. 22. En varios pasajes de nuestra literatura judía, y también en la Biblia y otras tradiciones del mundo, la fuente original primordial es andrógina, que sutilmente fue sustituida por una deidad masculina del nombre de Dios o el Padre. Resulta claro que en la época en que hizo su aparición las escrituras sobre la tierra, y que la cosmogonía de los textos bíblicos fue redactada, de hecho, varios milenios más tarde, a partir de menos Milak, la religión de la diosa madre había perdido terreno, y, de hecho, fue disminuyendo con el tiempo. La creciente aceptación de las religiones masculinas, por parte de numerosas sociedades patriarcales, rápidamente se aceleró la extinción de la divinidad creativa femenina. En estas condiciones, los editores monoteístas no pudieron asignar la primera creación a otra entidad más que el mismo Dios, una entidad masculina, mientras que sabían muy bien que la primera creación fue más bien la labor de múltiples entidades, los Elohim, al servicio de una diosa madre, encargada del proyecto de un plan global en la Tierra. Fue suprimido todo lo que afectaba siquiera aproximadamente esta antigua divinidad, y la información fue totalmente distorsionada, satanizada o eliminada radicalmente. La doctrina patriarcal, que consistía en señalar la soberanía de Dios sobre una antigua deidad femenina, fue completamente. En la mitología de la India, la energía divina y primordial se nombra Shakti, transpuesto en lengua sumeria es Oda Saakti, literalmente la buena hacedora de vida. El Shakti solo es la representación de la Madre Divina, de la diosa madre, más concretamente la personificación del principio femenino que el hinduismo asocia muy precisamente al Santo Espíritu. Esto nos devuelve obligatoriamente a la palabra hebrea Ruah Elohim, que expresa el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu. El término femenino hebreo Ruah, espíritu, dividido en Jina Abul Sumerian da una buena definición de la diosa madre. En sumerio, la partícula Ru expresa un regalo, un presente y también el hecho de restaurar y de entregar algo a alguien. En cuanto a la OA5, traduce la potencia. Todos estos atributos son consustanciales a la diosa madre, ya que es quien restaura y vuelve a poner la poder V. Continuación de la nota 22 de pie de página, la diosa madre, hábilmente demonizada por el patriarcado dominante de la religión judaica, se encuentra encubierta en el demonio Lilith. Algunos piensan que Lilith debe provenir del hebreo Laila, la noche. Otros piensan aún que Lilith procedería del término sumerio LLLT que se traduce generalmente al espíritu de la vida, pero que interpretaré más bien, en el contexto que nos ocupa, en la que dio la respiración de vida, en el sentido de la entidad que inhaló la vida al hombre primordial. Las imágenes judaicas representan a Lilith como un ave nocturna, símbolo extraído directamente de uno de los más antiguos atributos de la diosa madre, a saber el pájaro paloma que el cristianismo utilizó para simbolizar al Espíritu Santo. Este aspecto pájaro de la diosa madre se encuentra también en la mitología griega, donde Eurynome, la diosa universal y primordial se cambió en una paloma, con el fin de poner el huevo universal, desde donde salió toda cosa. Pequeño paréntesis que divierte, si se traduce el nombre de la diosa primordial griega en sumerio, es Oda Erinrun, el O no existe en sumerio. Las tropas de comadronas, o viejas o también antiguas mujeres, o también de Erin 2, un me. Tropas de comadronas a los decretos divinos. La misma idea se encuentra en las tradiciones egipcias, a través de los textos de las pirámides, que dicen que la divinidad suprema y andrógina Atún, de su nombre egipcio Itenu, se transformó en el pájaro Ben para crear el aire, la tierra y el cielo. Gracias de nuevo al MSA, la lengua matriz de las sacerdotisas que incluye las partículas sumerio asiro babilonio, vamos a obtener algunas confirmaciones y será un poco más claro. Por una parte, el nombre de esta deidad se traducirá en Rienu, la fuerza del tiempo, lo que certifica claramente su función creativa citada más arriba, creación del aire, la tierra y el cielo.
A continuación, su nombre griego Atún, que da a Atún la vieja padre-mujer y que confirma lo andrógino de Atún, o al menos el hecho de que esta entidad simboliza distintas fuerzas creativas al servicio de una misma causa. Y por fin, el término Ben, que se asigna a este pájaro Fonix creador y que es Ben, el Señor que habla. Numerosas tradiciones asimilan la palabra a la creación del mundo. Ante mí, se incorporaron los Unana, con la intención de fabricar algunos Ciencizar. Después de haber iniciado nuestra pesada tarea y gestionada para producir un medio, nos dimos cuenta de que no podíamos fabricar tanto como habíamos previsto. Fue necesario conseguir una Masutum. Esto no agradó a mi creador. Tomé la iniciativa de ponerme en contacto con Tigeme, a fin de que nos enviaran una delegación de sacerdotisas. Entre ellos estaba su maestra, Ninma, una de las 2 elegidas que fueron designadas para ayudar. No podría decir si esta hembra era agradable a la vista, pero su mirada era poderosa y difícilmente sostenible para todo ese que no fuera iniciado, e imponía el mayor respeto. Ella se presentó ante nosotros con un gran vestido blanco, suelto, mangas cortas, dividido en la espalda y cerrado con una cinta de plata. Ninma parecía segura, y no mentiría si dijera que era terriblemente orgullosa. Ya habíamos oído hablar de esta célebre sacerdotisa, famosa por su humor y matices de ira especialmente espectaculares. La desafortunada había caído mal, ya que estuvo enfrentando a los peores Usungales, que sin duda son los más misóginos de todos. Ninma estaba desconcertada, se volteó hacia mí como un cazador en torno a su presa. Me examinó atentamente y reivindicó querer trabajar con el joven señor. Mi padre creador le contestó secamente que trabajaría con él. Añadió que podía estar tranquila, ya que ambos poseíamos los mismos conocimientos científicos, y que estaría encantado de iniciarla personalmente para la creación de un nuevo tipo de Alagni. Vimos ablandar su mirada, y no se atrevió a decir nada. Ninma, de repente, se volvió muy dócil. Esta hembra era una gran manipuladora, y acabábamos de tener una brillante confirmación de esto. Conociendo bien a mi creador, yo sabía de antemano que la maternidad sería sin ninguna dificultad, e incluso con cierto placer. Le pregunté a Ninma si conocía a la hembra que la asistiría. Respondió que ella era la madre, de los maestros Kadistu Amasutum en el planeta de Uras, la Tierra, y que ahora, el viaje de regreso, especialmente en virtud de la orden expresa de nuestra reina. Yo le pregunté por su nombre, mas Ninma no podía responderme, y me insinuó preguntárselo a Tiamata. Tiamata 23 era el nombre utilizado por nuestras sacerdotisas para nombrar a nuestra reina, por lo que tuve que acostumbrarme a él y aprender a usar este título ante nuestras hacedoras de vida. He tenido grandes dificultades para creer que Ninma no conocía el nombre de este notable Amasutum. El planeta Uras 24, situado en el sistema de Tiamate, el sistema solar, es el centro principal de nuestro universo. Los Kadistu, planificadores, habían dado el nombre de Tiamate a este sistema estelar, en homenaje a nuestra reina, quien hizo mucho para la paz y para esta región. En Hinabul, Tiamat evoca el lugar donde se cruzan la compasión y la vida, ya que, en este lugar del universo, existe una esfera experimentando vida, donde en un único lugar cohabitan innumerables formas de vida. El planeta Uras está posicionado en un cruce donde se cruzan muchas rutas galácticas. En este punto, la mayoría de nuestras sacerdotisas elegidas trabajan con nuestros aliados. 23. Tiamata quiere decir literalmente madre de la vida. Esta definición es similar a Tigeme-2 siervo de la vida, que es otro nombre que corresponde al que utilizaban los Hinabul varones para nombrar a su reina, y que es también encontrado en la lengua sumeria. 24. La descomposición del término Ura en sumerio nos aporta una notable información en cuanto a su sentido original. Les recuerdo que cuando una palabra sumeria menciona un lugar o un sitio, se admite generalmente expresarlo como lugar de inicialmente. Al dividir Uras en Ur, hombre, ser, y As, único, uno, eso da Uras el lugar del ser único. En tiempos antiguos, la comunidad galáctica de nuestro universo decidió crear sobre Uras una raza extraordinaria de individuos andróginos, los Namlu 25. Algunos de nuestros aliados hicieron donaciones al Namlu, de varias partes de sus cuerpos. Planificadores como el Ameli les aportaron el elemento principal de su maravilloso cuerpo semietéreo.
Todos los planificadores habían puesto un poco de ellos mismos en la realización del Namlu. Estos últimos eran, según las declaraciones del tiempo, seres espléndidos, resultantes de la herencia colectiva de las ciencias fusionadas del Kadistu. Por esta razón, eran los encargados, hasta cierto punto, del conocimiento vivo de nuestro universo. 25. Namlu 18, literalmente los inmensos seres humanos. Se trata de uno de los términos utilizados por los dioses y los sumerios para nombrar a la humanidad primordial. Este término se utilizó más tarde para nombrar a los sumerios. Las Jinabul femeninas eran las únicas Kadistu que no participaron en la asociación celular de los seres de Uras, ya que no formaban aún parte de los planificadores, en la época de su elaboración. No obstante, los Amasutun, en nombre de nuestra orgullosa raza, administraban a Uras y a sus habitantes desde varios Limanu, milenios. Me sorprendió saber que iba a trabajar con la maestra planificadora y administradora principal de Uras. Ayudados por las Amasutun, que acompañaban a Nima, establecimos, con dificultad, las numerosas matrices con las que habíamos fabricado. Después de eso, las Jinabul femeninas fueron agradecidas e invitadas a salir de Wana. Solamente Nima y 2 pilotos Amasutun permanecieron con nosotros. Debimos entonces comprobar que todo funcionase correctamente. Después de varias pruebas convincentes, Anu me pidió volver a bajar sobre Nalulcara con el fin de obtener las células congeladas, las cuales teníamos necesidad de combinar. Nima se vio obligado a hacer el viaje conmigo, ya que las Amasutun eran las guardianas del patrimonio genético de nuestra raza. Nuestra misión había sido, hasta entonces, secreta, y ninguna sacerdotisa sabía nada acerca de nuestro proyecto. Nima era nuestra garantía, hasta cierto punto, para obtener las preciosas células. Tomamos el último Margida Amasutun permanecido a bordo del Wana. Era un Magaan 26, una de las naves de carga que sirvió para transportar una parte del Ciencizar, un modelo impuesto que podía contener a las 2 pilotos hembras, nos hizo recuperar el suelo de nuestro planeta bastante rápido. El viaje fue agradable, pero Nima me fijaba la mirada, sus ojos no dejaron de pretender cruzarse con los míos. 26. El término Magaan quiere decir literalmente la nave transbordadora del cielo. En consecuencia, los sumerios y acadios utilizaron este término en forma Magaan, la nave portadora, para nombrar las naves de navegación marítima que iban a hacer el comercio hasta en África. Esta hembra no sabía que había heredado de los poderes del Usungal y que no tenía problemas para identificar sus verdaderas preocupaciones. Por otra parte, me asombré de que ya las sacerdotisas eran reconocidas por su capacidad de ocultar sus pensamientos. Sin embargo, los pensamientos de Nima eran tan intensos en ese momento preciso, que seguramente no los pudo controlar. La sacerdotisa me subestimó, y pareció no reconocer mi filiación Usungal. ¿Podría culpársele? ¿Hace cuánto ella no había visto a un varón en plena salud? Se dice que para Nima, el día le era favorable. Iba a recibir la enseñanza de An, un Usungal, que era un verdadero privilegio, e iba a copular con el primer ejemplar masculino de una nueva subraza. Estaba en posición delicada. Vista mi anatomía, no podía satisfacerla, pero como Jinabul masculino, me sentía en el deber aceptar avances de una sacerdotisa, y más aún por parte de la más famosa de las Nalulcara. Nuestras leyes están de esta manera establecidas. De hecho, hasta ahora, los varones eran solo simples agricultores al servicio de nuestra raza y también dóciles reproductores. Por esta razón, entendía bien las preocupaciones de mi creador, así como su enfermizo deseo de cambiar el curso de nuestra historia. Solo los 7 Kuku, antepasados, conocían mi verdadera naturaleza y como Usungales, se sentían en el deber de guardar el secreto. Esto no parecía Jinabul. Creo que ha llegado el momento, quiero improvisar con Nima. Nuestra nave aterrizó en Ankida, la ciudad donde se almacenaba el conjunto del patrimonio genético de nuestra raza. Ya estaba oscureciendo para casi la mitad de Dana, 1 hora de la Tierra, ya que, en el extremo noreste, comenzaba suavemente a amanecer. Estábamos rodeados por varios soles, y nuestras noches eran muy cortas. Nima descendió orgullosamente del Margida e inició la marcha. Yo las seguí mientras que las 2 hembras pilotos me escoltaron de cerca. El pequeño grupo se desplazó a lo largo de amplios edificios, hasta la puerta del depósito principal de la ciudad.
El interior del edificio era bastante frío. Un grupo de sacerdotisas nos esperaba frente a la apertura de la recámara donde se almacenaban las células. Una de entre ellas utilizó el dialecto secreto de las sacerdotisas, el Imesa, la lengua matriz, y murmuró algo que yo no capté, solamente el nombre de Tiamata me llegó a los oídos. El pequeño grupo se hizo cargo y me di cuenta de que habíamos de seguirlos. Ninma me dijo suavemente que Tiamata deseaba urgentemente mantenernos. Todo esto era muy misterioso. A continuación nos dirigimos hacia la gran plaza de la ciudad, donde la nave real de nuestra reina nos esperaba. Cuando nos presentamos delante de Tiamata, la severidad de su mirada me hizo comprender la gravedad de la situación. Parecía el único afectado, pero Ninma permaneció junto a mí. Las otras sacerdotisas solemnemente dejaron la sala. Hijo mío, tengo una triste noticia que anunciarte. Poco después de nuestra última discusión, Ninma me transmitió los resultados relativos al mal del Sutum. Las conclusiones de mis Dumumi, muchachas, son inquietantes. Contra toda espera, la enfermedad que afecta a nuestros varones no parecen ajenas a nuestro mundo. Todos los materiales primordiales que lo componen proceden de nuestro planeta. Ambos saben como yo, que esta enfermedad no se generó ella misma. Su desarrollo es notable y no puede haber sido creada sino a partir de un espíritu que a la vez piensa y es malévolo. Nuestro enemigo es mucho más insidioso de lo que habíamos pensado y añadiré, incluso, que lo hemos subestimado terriblemente. ¿Qué piensas, hijo mío? ¿Por qué esta extraña pregunta, noble Eras, reina? An, tu creador, siempre ha afirmado que el mal de los Eutun no procedía de aquí y nosotros lo creímos. Ahora bien, en sus investigaciones, Midumumi descubrió que este no era el caso. Como Alacni de nuestro bien amado hijo, me gustaría que me explicaras este sorprendente error. Ninma colocó su mirada acusadora sobre mi persona. Su sonrisa denunciante me recordó esta famosa doctrina ocultada en lo más profundo de mi ser. Un Alacni criado por un Zungal no puede fallar a su tarea. La muerte no me daba miedo, pero la humillación de mi creador me era completamente insoportable. Mi respuesta iba a trastornar el curso de la historia del Hinabul. Habría deseado que este secreto fuese revelado en otras circunstancias. No, An, no se trata de un error por parte de tu hijo, sino de una estrategia para castigar los traidores. Sí, nuestros enemigos son desenmascarados y la urgente creación de los Anuna es la profunda razón. ¿Cuál es el nombre de esta fuerza enemiga? Te pregunto. No está en mí revelarte, Eresgal, gran reina. Ya es hora de que tu hijo lo anuncie él mismo. Bien, te agradezco, Sam. Voy a sostener una entrevista con An. Esto incluirá que no puedo dejarles, por el momento, obtener nuestras células. Te confieso que Apsuab es muy suspicaz, él ve traidores por todas partes. Pero todo esto debería arreglarse, es necesario darle tiempo y ser indulgente con él. No obstante, no podemos permitir a An hacer su ley en nuestro nombre. Permanecerás aquí a la espera de que me haya entrevistado con tu padre creador. Con el fin de salvar a mi creador, me volví culpable de alevosía por parte de mi pueblo. A pesar de los pocos elementos de los que disponía en el momento de mi creación, poco a poco, descubrí el objetivo de mi misión y, como buen soldado, aplicaba las órdenes ocultadas en lo profundo de mi ser. La técnica que acababa de utilizar instintivamente, era una vieja maniobra de guerra heredada de mi creador. Gracias a mi impostura, An ganó la confianza de nuestra reina y se le ofreció el privilegio de aprovechar de la futura división de nuestros aliados, para realizar su plan. ¿Estaba yo calificando pruebas? ¿Qué más da? Lo había manejado demasiado mal y era hora para An de tomar el control del proyecto. Tiamata a continuación, se dirigió a Ninma. San permanecerá en Ankida. Te ruego gratificarlo por su presencia y que lo respetes como a tu igual. Ambos esperarán la llegada de Mamitunamu. A las últimas noticias, su Jijirla debería llegar en el día que hablará en el Dhyana 27, puerta estelar, de la ciudad. Bien, Eresgal, gran reina, que se haga todo según tus deseos 27. La descomposición del término sumerio Dhyana, da literalmente navegar por el espacio o también ir hacia los dos. El término Jijirla, rueda destellante, era utilizado por nuestras sacerdotisas de nombre Margida Hinabul.
Encontré esta expresión más precisa y más agradable que la de los varones que solo tenían por objetivo hacer una asociación con el estúpido nombre de la constelación en la cual nuestras colonias se habían establecido desde varios milenios. Nigma estaba preocupada. Ningún varón nunca había sido el igual de una sacerdotisa. Además, su mala fe acababa de revelarse. Yo conocía el nombre de la sacerdotisa que iba a trabajar conmigo. Vistas las funciones que ocupaba, Nigma no podía sino saberlo. En nuestra lengua, el nombre Mamitunamu quería decir que era la famosa hembra creadora viajera, a cargo de los decretos divinos, y de la manera de vida irresponsable de los destinos. Debo decir que estaba impresionado. Cuando dejamos el Jijirla real, era de nuevo de día, y las estrellas se esfumaban progresivamente en nuestro cielo. El dispositivo de Tiamata se elevó suavemente detrás de nosotros. El cuerno de la mañana resonó en toda la ciudad, era la hora en que las Amasutun se levantaban después de una corta noche de sueño. Los Hinabul, no teníamos que dormir mucho tiempo. Nigma me hizo visitar la ciudad. Debido a mis conocimientos heredados de mi creador, solo conocía el depósito a pesar de su importancia. La ciudad de Ankida no era muy grande. Los muros de las viviendas estaban adornados con ricos motivos grabados en piedra, y los templos eran de forma piramidal, adornada de numerosos frescos, bastante imponentes, pero no tan elevadas como los de nuestra capital. A lo largo de la visita, Nigma no se atrevió a fijarme la mirada como lo hizo anteriormente. Pareció desconcertada y fui más bien indiferente con ella. Me habló de sus estudios y abordó brevemente su iniciación en el sistema de Hista, las Híades. Hista era el alto lugar consagrado de nuestras sacerdotisas, ya que es en este lugar se establecieron después de la gran guerra que se opuso a una cepa hostil, aún completamente desconocidas a mis ojos en esta época. Nigma me contó en detalle su ascensión, que le permitió acceder de conformidad con la gran sacerdotisa de Nalulkara y su importante papel ante nuestra reina. Ya no la escuchaba ya, su ego estaba asfixiándome y la atmósfera era dolorosa. Gracias al cielo, un ensordecedor estruendo me salvó de las garras de mi guía. Se trataba del potente sonido de un Jijirla, rueda que destella, que pasaba por una puerta estelar. Nos dirigimos hacia la larga vía trazada sobre el suelo que conducía al Dhyana, puerta estelar, principal de la ciudad. Varios Amasutun se agruparon para dar cabida a los viajeros espaciales. La nave era un Jijirla de un tipo que no conocía, una versión seguramente elaborada por nuestras sacerdotisas en el sistema de Tiamate, el sistema donde se encontraba el planeta Uras, el planeta Tierra. El motor humeaba y estaba muy caliente en los alrededores. Estas famosas puertas estelares siempre han sido fundamentales para todos los seres que dominaban o controlaban las técnicas de desplazamiento en el espacio. Cada planeta posee numerosas Dhyana. Como Hinadabul, teníamos más bien la práctica de construir nuestras ciudades importantes y más grandes en los sitios más densos de entre ellas. Para ser más específico acerca de su función, debo aclarar que las Dhyana son puertas que llevan hacia vórtices, en donde el concepto del tiempo no existe, donde el tiempo literalmente se ha hundido sobre sí mismo por la acción concentrada de partículas de luz, ya que una concentración excesiva de luz inhibe el tiempo. Estos túneles están formados por partículas que se desplazan a tal velocidad que anulan el concepto del tiempo. 9. Pintura mural de Teotihuacán, México, que representa al dios del tiempo que viaja en su barca celestial. En los años 70 y 80, el autor suizo Erich von Däniken le dio la espalda a la comunidad científica, pretendiendo distinguir sobre la sepultura maya de Palenque, dicha pavimenta de Palenque, a un piloto con las palancas de su aparato espacial. Desgraciadamente para los incrédulos, la figura precolombina de Teotihuacán, de al menos 2000 años de antigüedad y a una distancia de 750 kilómetros de Palenque, representa estrictamente la misma cosa, a saber, la representación de un piloto inclinado hacia adelante en su embarcación que escupía fuego y sosteniendo en sus manos palancas que le permiten dirigir el curso de su unidad. La interpretación de Däniken debe ser cuidadosamente reconsiderada. En los vórtices atemporales, el tiempo no cuenta, por lo cual son innumerables. A escala anatómica, podrían ser comparados a los diversos vasos sanguíneos utilizados para irrigar los órganos de un cuerpo vivo.
A escala de la geometría espacial, esto funciona de la misma forma donde se conectan todos los planetas entre ellos, estando cada sistema estelar vinculado con sus vecinos, cada universo, isla o galaxia, está igualmente conectada de esta manera. 28 Pero para nosotros, el tiempo no era muy importante y se realizaban, a veces, los viajes en el espacio de una manera más tradicional. 28. En realidad, los vórtices atemporales permiten a cualquiera de este universo viajar de un punto en otro más rápidamente que la luz. Estos túneles invisibles para el ojo humano, y son como puentes lanzados entre los mundos y las galaxias. Vibran sobre longitudes de onda extremadamente cortas y no tienen nada que ver con los que conocemos nosotros en nuestro mundo tridimensional, a excepción de las longitudes de onda que podemos observar en lo infinitamente pequeño. La luz es crepuscular, es decir que está constituida por minúsculas partículas. Los túneles atemporales están formados exclusivamente por partículas de tipo taquiones, que son partículas supraluminosas, conectadas unas a otras y que circulan más rápidamente que la luz. Los taquiones crean campos de energía sutiles y forman la masa que falta del universo, la cual aún hoy en día escapa a los especialistas. Véase nota 59 para más detalles. Generalmente, por razones prácticas, los Kadistu, planificadores, utilizan frecuentemente el Dhyana. 10. La losa de Palenque. Los arqueólogos ven esta impresión en alto relieve de un alto dignatario, que identifican el rey Pakal, hacia Xibalbá, el inframundo maya. Otros distinguen un árbol cósmico que sugiere ser el rey Pakal. Añadamos que es notable destacar que los antiguos egipcios utilizaban exactamente la misma palabra para expresar las palabras puerta y estrella. Este término es Seba. Su descomposición en Hinabul sumerio da Seba, o va, sí que abre al brillo, resplandor o lo que da, o distribuye, la luz. Efectivamente, esta definición puede aplicarse a la vez a una puerta y a las estrellas. Las viviendas de los antiguos egipcios no tenían ventanas, con el fin de impedir que penetrara adentro el fuerte calor. La única abertura que aportaba luz era la puerta de entrada. Otras definiciones son aún posibles gracias a los homófonos sumerios. Se va la luz del que vive y se va 7, que quiere decir la luz del alma o lo que distribuye la luz. Estas definiciones Hinabul sumerias permiten comprender mejor por qué el Seba egipcio no se aplica solamente a la semántica de una puerta y de una estrella, sino que también a la enseñanza y al aprendizaje. Todos sabemos que luz es sinónimo de conocimiento. 11. El ingeniero aeronáutico, John Sanderson, también está convencido de que la losa de Palenque representa el corte de una unidad volante. Su diagrama detallado pone de relieve los relieves tecnológicos de los dispositivos. Erich von Daniken, Meine Weltenbildern, Mi Mundo en Cuadros, Ulstein Sachbuch, Frankfurt, 1984. 6. Mamitu Nanu, la gran planificadora de Uras. En China, a la madre del universo y al primer humano se les nombra Nuwa, o Nua. 29. Después de la creación del cielo y la tierra, la diosa madre recogió un puñado de barro en la orilla del agua y se aplicó a modelarlo para crear una pequeña silueta con 2 brazos y 2 piernas. Apenas la había colocado sobre la tierra, ésta tomó vida y se puso a brincar en la hierba a sus pies. Nuge, feliz con el resultado, comenzó a dar forma a nuevas criaturas, y por ello nacieron los primeros humanos. Como este trabajo requería demasiada fuerza, empapó un bejuco en el barro y luego lo agitó. Las repercusiones se transformaron en pequeñas criaturas humanas. Se dice que Nuge, o Nua, tenía una cabeza humana y un cuerpo de serpiente. 6. Leyenda china de la diosa madre Yutai Ping Yulan, extraído de la lectura imperial, en virtud de la canción Ichusi de la antología poética del Chu. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, no los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento.
Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo el solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. La Biblia, los Proverbios, capítulo 8, 23, 31, 29. Las traducciones que se pueden realizar gracias al sumerio confirman el papel principal de la diosa primordial de las leyendas chinas, como Nuge y Nuwa son ambos traducibles. Eso dará Nuwa, la cuerda de las figuritas, o imágenes, donde el mítico tema de una cuerda o de una vid empapada en el barro para multiplicar la creación aparece claramente. La partícula Gu evoca también un hilo, lo que nos hace pensar que la diosa Nuge puede ser asimilable a una araña. Veremos en el capítulo 7 de la 2, da parte que la araña es un importante símbolo, relativo a la diosa madre. Gracias a las numerosas oportunidades y juegos de palabras que ofrece la lengua Hinabul sumeria, hay otra definición que no es más que la Onugua, la nodriza de las imágenes, es decir, los clones. Terminemos con un Ua, sea Nuwa, el Wa se confunde con el Va sumerio, eso da literalmente. Aquella que produce las figuritas o las imágenes Agir Kutila Nudimus barra Adil y Measninma se fijó al pie del aparato, se colocó voluntariamente en retirada. Un primer grupo de sacerdotisas descendió del Jijirlaa. Fue seguido de cerca por varias otras hembras que acompañaban a un personaje central, a quien yo reconocí como la gran planificadora de Uras. Una espléndida esmeralda ceñía su frente. Ella llevaba una falda bordada de hilos en Kusiag, oro, el tinte del color real de la Samasutun, de color verde del Ugamus, pueblo de la serpiente, adornado con el símbolo de los dos mus, serpientes, entrecruzadas. Ugamus era el nombre que el Kadistnu les había dado al conjunto de Amasutun y sacerdotisas que trabajaban lejos de casa, para la gloria de nuestra raza. La ilustre sacerdotisa fue aprobada por Ninma, de un gesto presentó ella sin una palabra. Mamitunanu, con graciosa ceremonia, me hizo una señal amistosa con la cabeza, y la comitiva prosiguió su marcha hacia el centro de la ciudad. Las Amasutun, agrupadas en torno a mí, realizaron que era un ser seguramente importante y algunas de entre ellas no observaron que en este momento estaban ante la presencia de un varón, al menos en apariencia. Me sentí abrumado por tanto interés. La comitiva real estaba ya lejos cuando se unió hacia la avenida central de la ciudad para dirigirse hacia uno de los templos ceremoniales. Yo no tenía ya nada que hacer aquí. Había sido presentado a Mamitu y las festividades de las sacerdotisas estaban estrictamente prohibidas a toda persona extraña a las Amasutun. Incluso un Weungal. Tuve que volver a Wana, pero no podía hacerlo sin traer conmigo las células y las dos sacerdotisas. Me vi obligado a esperar una parte del día hasta que acabaran las ceremonias finales. Me fue de cuclillas sobre el lugar central de la ciudad y me puse a meditar, probando así el súbito sosiego y silencio del lugar. El lugar estaba completamente desértico. Sabía bien que la conversación entre Tiamat y An se había desarrollado satisfactoriamente, y que mi padre creador esperaba pacientemente nuestro retorno. Hacia mediados de la tarde, escuché a la distancia que las sacerdotisas se pusieron en movimiento, indicándome que las festividades estaban a punto de finalizar. Me dirigí entonces hacia el depósito principal de la ciudad. Un poco más tarde, Mamitu y Nima se me unieron con el fin de proceder al embarque de las células congeladas. Nima declaró orgullosamente tener la autorización de Tiamata. Yo seguí estando en silencio, por lo que ambos realizaron que ya lo sabía eso. Nima nos pidió permanecer a la entrada del edificio, afirmando no necesitar nuestra ayuda para seleccionar las células. Poseía directrices de An, en persona. Sin embargo, me sorprendió que me dijese que mi creador sabía lo que estaba haciendo. Mamitu pareció también sorprendida por este anuncio, y le dije que debíamos confiar en An. Después de un largo tiempo de espera, me permitió contemplar más de cerca a la sacerdotisa principal de Uras. Mamitu permaneció discretamente tranquila, pero con la mirada fija en mis manos. Nima dejó dos gruesas y grandes cajas pesadamente cargadas. Embarcamos el precioso cargamento en el Jijirlaa, la nave de carga, y partimos hacia el Wana. Mamitu y Nima se colocaron una junto a la otra sin decir nada. La gran sacerdotisa de Uras era una hembra más bien tranquila, y su presencia bastó para aliviar el exaltado espíritu de Nima.
La sabiduría interior de Mamitu daba la sensación de que esta hembra podría dominar todo tipo de situaciones. Como Ninma, no podía decir exactamente si era bonita, pero la profundidad de su mirada y la suavidad de su cara me inspiraron mucha bondad. En realidad sí, esta hembra era de una enorme belleza. Me sentía bien a su lado, y esta sensación me perturbaba terriblemente. Por otra parte, a partir de nuestra llegada a Wano, me envió una sonrisa interna, la cual sentí de la misma manera. ¿Sería con relación a su físico o por lo que estaba reiterando? Conociendo a mi creador, puedo afirmar que se trataba de la segunda posibilidad. An nos comunicó un cambio importante de programa. Nos reveló que, tras su reunión con la reina, ésta le aconsejó fabricar a una Nuna fuera de nuestro sistema, hasta que se calmaran los ánimos, y con el fin de engañar al enemigo. A estas palabras Mamitu por primera vez habló y se dirigió a mi creador. ¿De qué enemigo habláis, noble Usungal? Lamento anunciarte Nindigir, sacerdotisa, pero estos son Sukal. Los supuestos hermanos son responsables de la enfermedad de nuestros varones. Es completamente imposible. Los Sukal son nuestros aliados más fieles. ¿Qué pruebas tienen para eso? Os ruego que moderéis vuestra conexión con las Amasutun. No estáis ya en el sistema de Tiamat, el sistema solar, y aún menos en Uras. Aquí estáis ahora bajo mis órdenes y las de Sam. Considérate feliz que mi Alatujinia haya sido tan paciente y considerada con vos. Ya no sois la Eras, la reina, de algunos nativos descansando en el sol y tomando ventaja de las bondades de los Hinabul. Debes saber que ya le expliqué a Tijen, Tiamat. Si queréis una descripción detallada de nuestro debate, va a entrevistarse con ella. Dudo que tenga tiempo que perder hasta el punto de seguir repitiendo la misma historia para todas las Amasutun que se encontrará, por muy prestigiosas que sean. Estamos en guerra en Nindigir, y vosotros estáis al servicio de las Hinabul. Anu hizo honor a su reputación. Mamitu no dijo nada y miró en silencio a mi padre creador, como nadie antes se había atrevido a hacerlo. Ciertamente, pocos seres le habían hablado de esta forma antes. An le devolvió su mirada sin descomponerse. Mamitu no posee las capacidades o poderes de los Usungal, y mi creador es capaz de infligir una severa corrección. Yo tomé la palabra, con el fin de separarlos. Padre, nos tienes aquí por fin reunidos. No perdamos tiempo y comencemos con nuestro trabajo. Anu me respondió, aunque siguió fijando su mirada en la planificadora de Uras. Tige me desea que Mamitu y tú permanezcan sobre Nalulkara para que procedan a la creación de los Kadistu masculinos, los Nungal. Por mi parte, iré a incorporarme a nuestra colonia en el sistema Utsukin en Mulmul, las Pléyades, con Ninma, para crear a los Anuna. Ansar, dueño de este lugar, y Kizar, vendrán ambos con nosotros. Lamu y la Amu permanecerán aquí. Como ya se sabe, nuestra empresa debe seguir siendo secreta. Nos comunicaremos sobre la medida del avance de nuestros trabajos. Bien padre, pero tendremos que recuperarnos algunos Ciencizar. Percibo como una irritación en mi creador. Mamitu se dirigió hacia mí. No, Sam, no pienso que tu creador esté dispuesto a devolvernos lo que obtuvo penosamente. Según mi conocimiento, el sistema estelar Upsukina 30 en Mulmul, las Pléyades, posee muy pocas matrices artificiales. Nosotras, las Amasutun, le dejamos a este Ciencizar como prueba de buena fe, con el fin de mostrar la confianza que tenemos en su noble tarea. Sabrá hacer buen uso, para la paz del Hinabul 30. El sistema estelar de Ubaukina corresponde a la estrella denominada Maia en las Pléyades. Este sistema estelar contiene 12 planetas. El término Upsukina es traducido generalmente por especialistas como la asamblea o el lugar de la asamblea divina. Su descomposición traducido a un sentido verdadero. En la región, parte del universo, jubilación. Su, fuerza, poder, potencia. Unkin, montaje, asamblea. Na, estación, seres humanos. En este contexto, este término se interpreta en Unkin a la parte poderosa del universo, estación de la asamblea. En un contexto terrestre Unkina puede textualmente interpretarse en el retiro del poder, la asamblea de los seres humanos. Cada gran ciudad de Mesopotamia poseía a un Upsukina a la imagen de los dioses cuando presidían los asuntos humanos.
El V-Sunkina celestial de los sumerios, el Duku, incluye que representaba para ellos el Santo Montículo, el lugar del origen de los dioses. Los indios Hopi de Arizona nombran al Upsukina celeste Toona Otaka, que se traduce como la Confederación de los Planetas. Se trata de la región celestial de 12 planetas donde viven los Kachinas, las guías espirituales de las tradiciones Hopis, véase Oso Blanco, Cáscara y los 7 mundos. El sistema estelar Toona Otaka precisamente se sitúa en las Pléyades, que los Hopis llaman 7 hermanas. Es interesante tener en cuenta que el término Toona Otaka consiste en raíz Hopi Toona o que quiere decir pertenecer a un grupo, que a su vez deriva de la palabra Toonam grupo o consejo tribal. Una vez más, todo se da perfectamente. La voluntad de Mamitu obligó a Ann a bendecir. Tuvo que inclinarse, como agradecimiento, lo cual hizo con mucha dificultad. Mamitu hizo un gesto de adiós a Nima, y juntamos el Jijirla de carga. Las dos pilotos Amasutun descargaron las células de las cuales Ann y Nima iban a tener necesidad, y luego nuestra nave despegó y se dirigió a Nalulkara. Por lo tanto, dejamos a mi creador y a Nima en manos de su destino. Durante el viaje a nuestro planeta, me envió un mensaje usando la tecnología de Kinsag. Me pidió supervisar de cerca a Mamitu y hacer todo lo posible para que hiciera ella el menor número posible de contactos con los Kadistu, planificadores. Ann me aconsejó también, muy precisamente, sobre todo no dejarme dominar por las sacerdotisas, que son las representantes de Jisu, la sombra, y son un peligro para nuestra empresa. Mi creador no tenía ninguna confianza en ellas, sin embargo tenía el sentimiento que había otra cosa más profunda, algo que no llegaba aún a delimitar. Ann me felicitó por todo lo que había emprendido hasta ahora, añadiendo que si estaba en posición delicada con los Usungalje tomaría la decisión correcta. Ha entendido su necesidad de advertirme de un riesgo potencial, ya que si su plan se descubría demasiado pronto, sabía que sería yo el primero en exponerme al peligro. Segunda parte. El génesis de los Nungal y los Anuna. 1. Creación de los Nungal. Las antiguas tradiciones de los antiguos turcos de Orkhon afirman que la diosa Umay o Umay 31 era la más potente de todas las diosas. Esta deidad, a menudo tomada como la madre de las cunas, desempeñaba el papel de multiplicar a los hermanos y hermanas jóvenes. Su nombre significa matriz. Leyenda extraída de las inscripciones de Osrunas de los antiguos turcos del Orkhon 31. La lengua sumeria, una vez más, nos aporta el verdadero significado de la diosa madre, productora de la especie o raza humana. Umay, literalmente dice, la sabia mujer que controla el fluido seminal Umay que crece Jirkutila Nudimud barra min Medil y Mamitu estaba preocupada por su entrevista con Ann y mi relación con ella era también muy reservada. El hecho de que mi padre creador le dijera que estaba a mi servicio la desconcertó un poco. Sin embargo, ella tuvo que obedecer, porque una Masutun no podía infringir las órdenes de un Usungal. Por mi parte, aunque, según la voluntad de nuestra reina, Mamitu solo estaba programada para apoyarme, no podía más que doblar las instrucciones de la planificadora acerca del lugar donde habríamos de proceder a la fabricación de los Nungal. Además, solo tenía la autoridad para obtenernos el Ciencizar. Estas famosas matrices, de las cuales las sacerdotisas eran poseedoras, y que representaban, en parte, una de las razones de su presencia en la confederación de los Kadistu, planificadores. En nuestra lengua, el término Ciencizar quería decir literalmente con el fin de reunir a los numerosos dignatarios. Ciencizar significaba simplemente las matrices artificiales con las cuales las hembras clonaban a seres vivos, entidades generalmente creadas para colonizar y controlar algunos nuevos territorios en nombre de los Jinaabul. Mamitu hizo las cosas de la mejor manera posible. Dio la orden a la alta sacerdotisa de encontrarnos todos los Ciencizar disponibles sobre el planeta. Me pareció que las sacerdotisas elegidas desbordaban de buena voluntad y dedicación respecto a nuestra misión secreta, a primera vista, y un poco exageradamente. Pero al transcurso de los días, los preciosos Ciencizar fluyeron de las 4 esquinas del globo, así como desde el fondo de nuestro sistema estelar. Las sacerdotisas pudieron proporcionarnos cerca de 342 ejemplares. En realidad, seguía siendo poco, ya que Ann se había ido con cerca de 1200 aparatos obtenidos por cortesía de las Amasutun. Nuestras hembras nunca habían poseído mucho Ciencizar.
La fabricación de las Alagni femeninas era para ellas cosa bastante rara, dado que tenían vida eterna. Solo fabricaban en algunas ocasiones y solamente en función de sus necesidades por razones prácticas. Mamitu decidió que sería preferible tener al alcance las existencias de células congeladas. Por esta razón, todas nuestras ciencias se almacenaron en un depósito de Ankida, lugar donde habríamos de crear a los planificadores masculinos. En la víspera de ponernos a la obra, al examinar los lugares, me sorprendí de descubrir que la mayoría de nuestras matrices parecían inservibles. Algunas de ellas parecían sacadas de la noche de los tiempos, correspondiendo a modelos muy antiguos que no tenían el entendimiento. Con el fin de ganar un poco de tiempo, yo puse en acción los aparatos que conocía. De los 342 ejemplares que poseíamos, 83 no se pudieron poner en marcha o mostraron señales irreversibles de fatiga. Estaba bastante confundido en cuanto a la realización de nuestra tarea. Después de un largo día de trabajo intensivo, recuperé los apartamentos que se me habían asignado en el centro de Ankida, pensando al mismo tiempo en la conversación que había tenido el día anterior con la Muilamu. Ambos se habían presentado a mí y me habían comunicado su intención de abreviar o reducir los sufrimientos de los Eutun contaminados. Dijeron que necesitaban dar paso libre para los futuros Anuna, estos últimos, que lógicamente están predestinados a vivir en el Apsu de Nalulkara. Esta era, en cualquier caso, la versión oficial a los ojos de nuestra reina y nuestro rey, pero presentía que los acontecimientos iban a ser muy diferentes paradójicamente. Se me consoló, ya que después de esta intensa jornada, había conseguido comprender el funcionamiento de las matrices antiguas. Comenzaba a hacerse tarde y el día pronto llegaría. Yo me adormecí durante algunos momentos, ya que eso hacía bien, ya que llevábamos ya 4 de nuestros días sin cerrar los ojos. Al día siguiente, el gran día tanto esperado, había llegado. A principios de la mañana, Mamitu y yo nos tomamos el tiempo para clasificar con cuidado los distintos tipos de células que íbamos a combinar y utilizar. En la selección, Mamitu me indicó con asombro que carecía de muchísimas células. No dejamos de comprobar el registro de salidas. En realidad, todo estaba registrado con normalidad, y simplemente, se trataba de que las células que Ninma se había llevado. Mamitu y yo nos observamos mutuamente al mismo tiempo. Una duda se posó en nuestras mentes. Cerca de una cuarta parte del patrimonio genético de nuestra raza se había desaparecido. Mamitu me hizo, entonces, la observación que debería informar a nuestra reina respecto a este asunto, cuanto antes. El incidente se detuvo allí y recuperamos el depósito con una parte de nuestra primera selección bajo el brazo. Mamitu me expresó el deseo de comprometernos a programar los genes con el fin de que obtener los mejores especímenes disponibles. Ambos éramos expertos en esta clase de manipulación y el proceso habría garantizado a un Nungal de una gran fiabilidad. Por el momento procedimos a contar, ya que en mi opinión, la prohibición de proseguir con nuestra creación podría caerse en cualquier momento. Otro punto me obligó a actuar así, y fue el de la consanguinidad, tema importante, el cual mi creador tenía en enorme importancia, ya que permitía crear una sangre específica, un linaje o raza, cuya sangre principesca fuera inalterable. Yo no podía confiar esto a la planificadora de Uras, so pena de traicionar a Han. Era esencial para desempeñar nuestra tarea lo antes posible, a fin de obtener o ganar el máximo de tiempo. Para eso, debí olvidar las largas y delicadas programaciones de las células existentes. Yo estaba completamente convencido de que nuestra felicidad se encuentra entre las innumerables células seleccionadas, a partir del patrimonio genético de nuestra raza. Mamitu no entendió mi decisión. Intentó comprender mi obstinación, pero fue en vano. Además, aparte del hecho de querer partir de las células no programadas por nuestra parte, no fue considerado irresponsable no proceder a ponerlas a prueba antes de proceder a la fabricación. Una vez más, tuve que mantenerme firme, y pedirle que confiara en MI. Después de muchos debates, nuestra elección serían las células de un Eutum adulto, cuyo notable perfil presentaba todos los factores que nos animaban, a partir de su material genético, clonar al Nungal. La información en cuanto a esto decía que se trataba de un prototipo mejorado de un adulto Apsuak, desarrollado en el momento de la creación de los Eutun. Esto fue inesperado.
Un espécimen cuya línea no fue terminada, y que fue simplemente abandonada. Un varón, que, en su momento, fue considerado como demasiado sofisticado, debido a su capacidad de regeneración de los tejidos orgánicos. Un espécimen de vida prolongada y demasiado perfecto para realizar las modestas tareas que se habían elegido para agricultores masculinos. Según nuestra información, gozaba de un excelente estado de buena salud durante la toma de muestras de células. Leí que había vivido 3 días antes de ser desactivado. Mamitu parecía ofendida de no poder, ella misma, programar y crear. Hacerla venir desde tan lejos para eso. Su profunda ética recibió un golpe. Lo que le habían propuesto, no era más que un modesto plagio. Tomamos, pues, una de las células somáticas del espécimen, es decir, una célula no reproductora. Después de haber aislado la célula adulta, debíamos retirar su envoltorio y fusionar su núcleo con el envoltorio de un óvulo desnucleado, es decir, cuyo núcleo había sido retirado. La fusión entre el núcleo, que implica todo el equipaje hereditario del eutun, que había de ser clonado, y su nueva membrana se realizó por medio de impulsos eléctricos. A continuación, el nuevo óvulo así reconstituido, fue colocado en un tanque cristalino de aceleración de tiempo, para que pudiera rápidamente multiplicarse y proliferar con gran rapidez hasta el infinito. Una vez efectuada la multiplicación, obtuvimos innumerables óvulos, copiados exactamente los unos de los otros. Todos poseían los mismos genes, es decir, la información genética de los donantes eutun de los genes. Al término finalización del cultivo, cosechamos los óvulos extraídos del tanque de cuarzo 32 y los inyectamos uno a uno en el Ciencizar 32. El cuarzo posee propiedades electromagnéticas que sirven en la vida diaria. Está formado por átomos ordenados de una manera coherente, homogénea, lo cual implica que vibra a una frecuencia estable y es un excelente receptor emisor de ondas electromagnéticas. Es un cristal que propaga una energía natural a la vez pura y potente. Tiene la propiedad de almacenar, ampliar, transformar y transmitir de la energía. Un pequeño cristal de cuarzo, colocado en un microcircuito amplía la señal eléctrica. El cuarzo se utiliza en los micrófonos y todos los equipos audiovisuales. Este cristal, asociado a un microprocesador, se utiliza también para almacenar la información en la memoria de su ordenador. Transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas y es, por lo tanto, plenamente utilizado en las ciencias relativas a la comunicación. Los Hinabuli, en particular, las Amasutun utilizaban abundantemente el cuarzo en la medicina y sus sesiones de clonación. Este cristal es la clave de una clonación exitosa. Este procedimiento era el más elemental de todos los tipos de clonación que podíamos realizar, porque no implicaba ninguna programación de antemano, al menos, ninguna realizada por nuestra parte. Todos los Nungal iban simplemente a proceder del mismo padre, iban a ser el puro reflejo de sus padres Eutun, pero posteriormente tendrían que evolucionar de diferentes maneras, función de sus necesidades y su medio ambiente. Solamente su origen, su físico, así como su consanguinidad iban a ser idénticos. Pensé, entonces, en mi creador, que debía ser algo diferente para crear a los Anuna. Iba a tener toda una serie de programaciones que se efectuarían sobre los genes distribuidos dentro del núcleo celular, que servirían de impresión o harían espacio para una futura multiplicación. Es este mismo tipo de manipulación que An había efectuado antes de comenzar de nuevo el proceso que lo generó. La mayoría de los genes controlan, en su mayoría, las distintas funciones de un ser vivo. Este tipo de manipulación es para poder determinar qué genes deberán mantenerse y transferir, y cuáles son necesario transferir o simplemente eliminar. Un complejo trabajo del que An tenía conocimiento y que me había transmitido, pero era una práctica para la cual yo, en ese momento, no servía. Mi creador quería ser guerreros, máquinas de guerra que obedecen a ciegas, verdaderos esclavos genéticos. ¿Pero por qué había tomado tantas células? La creación de soldados no requería innumerables ensayos, hasta el punto de sacrificar tanto material genético. Una vez se hacía su elección, de un determinado tipo de material y luego de algunas pruebas, una única célula debería bastar. Desde un punto de vista puramente técnico, la creación de los Anuna sería mucho más emocionante que la de los Nungal. Mamitu no tenía mucho que aprender en lo que haríamos.
Su papel determinante sobre Uras y sus relaciones con los Kadistu le enseñaron a dirigir y armar distintos tipos de genis mucho más complejos. Mamitu se esforzó a encontrar un determinado orgullo para participar en esta tarea, y mis regulares intrusiones en su espíritu me lo revelaron muy claramente. Pero también se sentía presionada para volver a Uras, el planeta verde y azul, ya que su verdadero hogar estaba allí, con los famosos Namlu, los guardianes de la vida y del conocimiento de nuestro universo. Mamitu era un ser sumamente valioso, que no presumía y se jactaba de sus numerosos logros y hazañas, hablaba muy poco. Deseé de todo corazón que su deseo fuera concedido. Nuestro entusiasmo estuvo en su apogeo cuando los 259 Ciencisar entraron en acción, produciendo un ligero zumbido que llenaba la sala. El proceso se inició, teníamos que controlar el crecimiento de los diferentes Alagni. Fuimos ayudados por algunas sacerdotisas, ya que no podíamos tener un ojo sobre tantas matrices al mismo tiempo. Debimos estar muy atentos, los cuerpos se desarrollaban bastante rápidamente y el menor error podía ser fatal para los que estaban en su curso de formación. 12. Figura procedente del texto funerario egipcio de Lamduat, en la tumba de Tutmosis III, 18 Dinastía, 6 horas, registro 1, escena 5. Una sacerdotisa denominada la que adora a Dios vela por 3 matrices artificiales en las cuales se arman los cuerpos artificiales, tratados como imágenes. Sobre la parte superior de cada una de las matrices aparece un óvulo fertilizado por un espermatozoide. El texto dice: la carne está jubilosa y alegre. El jefe cabeza habla después de haber reunido a sus miembros. Son las imágenes secretas del Duat. Aquellos que están en su vientre, los reptiles, los protegen cuando la luz ilumina la oscuridad. El jefe habla después de que la adoradora de Dios haya sido llamada. Al cabo de 3 Dana y la mitad, 7 horas de la Tierra, 2 antiguos Ciencisar implosionaron en un ensordecedor estruendo en la parte posterior del depósito. En esta etapa de la creación, los cuerpos desde hace tiempo habían superado la fase del feto y todos los miembros estaban plenamente capacitados. Esta situación no pareció afectar mucho a las sacerdotisas presentes, los errores de clonación parecían formar parte de su rutina diaria. Uno del Alagni estaba aún con vida y respiraba irregularmente. Lo observé impasible. Las Amasutun me consultaron de una insistente mirada. Viendo que yo no haría nada para el infeliz, una de entre ellas tomó su valor a 2 manos y, utilizando 2 circi, le infligió la descarga liberadora. Cuando Mamitu llegó al lugar, las sacerdotisas me miraban con aversión. El planificador de Uras, entendiendo la situación, me lanzó una mirada que me dio frío en la espalda. Me sentía y estaba como un niño que acababa de cometer un gran error. Solo hasta ese momento realicé por primera vez que las Amasutun eran seres de una gran sensibilidad. Mamitu se dirigió a mí de un tono irónico. Lo habíamos sobreestimado, señor. Casi había olvidado que es el hijo de Ampero. ¿Se puede acusar a un Alagni al no poder proceder en contra su naturaleza? Le habría podido responder, pero no lo hice, ya que tenía razón. Contra todo pronóstico, sus observaciones apenas me sorprendieron y Mamitu lo notó. Lo que me asombró, fue constatar que acepté mi error mientras que sabía que Ann nunca no lo habría tolerado. En pocas palabras, Mamitu acababa de liberarme de un enorme peso y, sin darse cuenta, me enseñó de que podía percibir las cosas de manera diferente que mi creador. Sin embargo, eso era imposible. Mi creación era definitivamente un verdadero enigma. ¿Cómo podía considerarme como el doble de Ann, mientras que parecía poseer una identidad propia? Se había reducido al tamaño de un Eutun, pero a pesar de todo, yo era portador de una gran parte de su historia. ¿Qué maquinación se habrá realizado creándome de esta forma? Al plantearme de nuevo estas cuestiones existenciales, observé las numerosas matrices artificiales, cuestionándome sobre la herencia envenenada que combinamos, quizás para legar al Nungal. En cuanto a mí, que estaba beneficiado con una programación, a partir de elementos, cuyos detalles no poseía en su totalidad. Se indicaba que las células y genes eran procedentes de varios prototipos Eutun que se transfirieron, pero de los cuales no habría ningún rastro. Sabíamos que el donante era un ser dotado de razón y de buena salud durante el muestreo, sin embargo, dada su corta existencia, no poseíamos ningún detalle relativo a su psiquis.
La clonación siempre ha implicado este tipo de riesgo, sobre todo cuando que se utiliza células de un desconocido que vivió en tiempos antiguos. Todas estas interrogaciones sobre mí mismo que me obsesionaron desde mi creación, me impedían utilizar la totalidad de mis capacidades, así como también me impedían realizar correctamente mi misión. La reflexión de Mamitu fue un shock que la obligó a tomar mi destino en sus manos. De ahora en adelante me sentí diferente de mi padre creador y tomé la decisión de dejar de torturarme el espíritu y de aceptarme tal como era. No sabía por qué, pero las Amasutun me inspiraban confianza. Una confianza que, gracias a esta extraña sensatez de la que me había dotado An, me obligó a desear desde lo más profundo de mi ser, ya de no decepcionar a Mamitu ni a las sacerdotisas. Ahora era casi 14 Dana, 28 horas de la Tierra, que se inició la creación del Nungal. Dado que los cuerpos estaban ya, en esta etapa, plenamente formados, nos preparamos para recuperar los nuevos seres del Ciencizar, pero no habían suficientes de ellos. Se seleccionaron, entonces, algunas Amasutun, en la urgencia, con el fin de que nos dieran la mano. Cuando sonó el timbre, marcando el final de las operaciones de clonación, los 257 Ciencizar fueron liberados de su Iyu, líquido amniótico, y se abrieron uno por uno. La motricidad de los Nungal parecía tan difícil como la mía cuando salí de mi matriz hace algunos días. Algunos todavía no habían encontrado su marca de referencia, por lo que no podían levantarse de inmediato, aunque habían llegado a su término. Di una rápida vuelta por la sala de creación para hacer un balance de la situación. De los 257 Nungal, 34 no habían llegado a su término. Contabilicé también una veintena de especímenes a quienes les faltaban algunas partes, como un brazo o una pierna, que no se habían formado completamente. No me preocupé mucho en cuanto a su suerte, ya que los Nungal tenían, como las Amasutun, la capacidad de regeneración de los tejidos orgánicos. Posteriormente debimos cortar una parte de sus miembros defectuosos para que pudieran ellos, a continuación, regenerar un nuevo miembro completamente funcional. Esto solo posible si la parte del cuerpo en cuestión no estaba demasiado truncada. Las sacerdotisas estaban atraídas por la idea de los nuevos varones. Habían hecho numerosas prendas de vestir que afectuosamente se las pusieron. No me sorprendí al descubrir que los veían furtivamente y admiraban sus atributos masculinos. Mamitu tuvo que calmarlas, según mis instrucciones. Distábamos mucho de haber terminado nuestra obra y debíamos, de nuevo, reiniciar la misma operación varias veces. No poseíamos suficientes Nungal, y el espectáculo de los 1200 Ciencizar de mi creador, alineados y listos para su uso me perturbaba prodigiosamente. Intenté comunicarme con An, con ayuda del Kinsag, telepatía, pero no me llegó ninguna respuesta. La distancia era probablemente demasiada para mis capacidades. No obstante, algunas imágenes que había conseguido interceptar de Mulmul, las Pléyades, eran muy precisas. Sabía que mi creador acababa de comenzar la creación de los Anuna. Gracias a sus numerosas matrices, trabajaba 4 a 5 veces más rápidamente que nosotros. Nuestros 223 Nungales fueron dirigidos hacia el centro de un legal, donde iban a someterse a una iniciación en la noble labor de la planificación. Mamitu y yo tomamos algunas horas de descanso antes de proseguir con nuestra tarea. En el momento de dejarme, la planificadora de Uras me mantuvo utilizando un tono que no conocía. No sé por qué has persistido en querer crear a los Nungal de esta forma, pero es un sorprendente éxito. Tuviste una gran oportunidad, Sam, y ruego para que te sea favorable durante mucho tiempo. Gracias por su atención, y estoy muy halagado por la confianza que me tuvo, espero que siga siendo así, añadió. Le hice una señal con la cabeza y nos despedimos en buenos términos. Mamitu conjeturaba que se estaba preparando algo importante, pero no fue a consultar a Tiamata. Tenía confianza en mí, una seguridad ciega a la cual yo esperaba que no se perdería posteriormente. Luego de un bien merecido descanso, Mamitu y yo reanudamos la clonación de otros Nungales. Procedimos exactamente de la misma forma como la primera vez y logramos producir 3 nuevos periodos de sesiones, lo cual nos trajo a 742 nuevos especímenes, que nos daba un total de 965 Alacni impresos en el mismo modelo. 13. Detalle del tablero 70 del Mixteco Códice Borgia.
El mismo tipo de escena se encuentra sobre el tablero 58 del Códice Vaticanus B. Ningún elemento etnológico o arqueológico ha podido hasta la vez demostrar que los amerindios practicaban la antropofagia. Por ejemplo, podemos recordar los miles de indígenas indios encarcelados y apilados en las prisiones, durante la conquista española. Todos ellos se murieron de hambre. Por lo tanto, la escena aquí no puede pues ilustrar sino la extracción de un humanoide sumergido en una matriz artificial. En el volumen 2, se presentarán otras ilustraciones que mencionarán claramente las matrices artificiales de las antiguas deidades. Al comenzar la cuarta serie, una sacerdotisa vino a vernos con un alarmante mensaje. Apsu-Aba, nuestro rey, acababa de hacer una visita imprevista a nuestra reina. La sacerdotisa que se encontraba a la entrada de la sala alcanzó a escuchar y pensó que era de su deber decirle algo a Mamitu. El mensaje era, según ella, de la más alta importancia. Al verme con la planificadora, la mensajera precisó que no podía transmitirlo en persona a la gran Mamitu. Mamitu me lanzó una mirada a mí, y le ordenó emitir el mensaje en mi presencia. Lo que temía acababa de materializarse. Apsu-Aba estaba fuera él. Sus dos hijos, Lamu y Laamu, habían comenzado con la exterminación de los Eutun enfermos. Nuestro rey intentó ponerse en contacto con An, pero no llegó a establecer contacto con el Dooku. Desde hacía 2 de nuestros días, las comunicaciones entre nuestro planeta y la colonia donde Am efectuaba su misión se habían interrumpido completamente. Nuestro rey declaró que nunca había tenido confianza en mi creador ni en su plan. Él incitó a Tiamat a intervenir, a intentar contactar a las amas Utun que se encontraban en los lugares y de darles la orden de obligar a An a suspender la creación de los nuevos seres. Según las observaciones de la sacerdotisa, Tiamat le habría respondido que se equivocaba de adversario y que era inaceptable decidir la creación de los Nungal y los Anuna. Le aconsejó que se calmara, so pena de deber encerrarlo hasta que la producción de los nuevos seres estuviera acabada completamente. Tiamat añadió que si An hubiera logrado romper todo contacto entre los Dooku y nuestro planeta, era para evitar que nuestros enemigos siguieran su rastro. La mensajera no entendió de qué enemigos se trataba, ya que para ella, no los teníamos ya desde hacía mucho tiempo. Mamitu me miró con un aire inquieto. La tranquilicé y le pedí proseguir con la creación de los planificadores sin mí. Una nueva misión me esperaba, pero, esta vez, una misión tomada por iniciativa propia. La de entrevistarme con nuestro rey e intentar hacerlo entrar en razón. 2. La confrontación con Apsu-Aba. El refugio del faraón es su ojo, la protección del faraón es su ojo, la fuerza victoriosa del faraón es su ojo, la potencia del faraón es su ojo. Textos de la pirámide, 320, Abete Girkutilan Udimud /min Memin. Dejé la sala de creación con la intención de encontrar un dispositivo Amasutun que me permitiera incorporarme al Apsu de nuestro planeta. Como estaba trabajando prácticamente sin descanso, no tenía ya ningún concepto del tiempo. Al salir del edificio, me sorprendió de descubrir que el clima había cambiado. Ankida sufría los asaltos de una terrible tormenta de arena procedente del norte. Tomé una ruta en el caliente aire del desierto, un camino caliente y peligroso, hasta el estacionamiento donde se encontraban todos los Jijirla Amasutun. Tomé uno de ellos al azar, y partí tomando la dirección hacia el mundo subterráneo. Las naves de nuestras hembras apenas diferían aquellos que yo ya conocía y el viaje hacia el Apsu fue bastante rápido. Ya había hecho ese viaje de ida y vuelta, conociendo bien las trampas que debían de evitarse, como desviarme de las ráfagas en sentido contrario y aprovecharme de los vientos favorables que desembocaban de las aberturas de nuestro globo. Ilef de Roomoth Creationin. Antes de acercarme a Ealan, la capital del Apsu, recibí una comunicación mental de Lamu y Laamu. Ambos estaban informados de la situación y parecían impacientes en cuanto a la reacción de Apsu-Aba. Como si no sospecharan que la progresiva limpieza que ellos no habían hecho en el Apsu, con la ayuda de sus trabajadores Miminu, pudiera regocijar a nuestro rey. Lamu y Laamu me anunciaron que acababan de tener la erradicación de los Eutun, en espera de que mi creador les diera próximamente nuevas instrucciones. Año el benefactor, iba a sacar a sus hermanos de los malos pasos, en los cuales acababa de implicarlos de nuevo. Mi creador era el rey del desorden y también un gran maestro en el arte de la mentira. Pasaba su tiempo tratando de reparar los problemas que creaba en todas partes.
No habían tales de valorizarse y hacerse pasar por un ser indispensable y brillante. Me consternó constatar que la Mu y la Amu no me plantearon ninguna pregunta con respecto a los Nungal. Era obvio que no les preocupaba absolutamente. Sus centros de interés estaban en conformidad con aquellos de An, y cualquier otra cosa no contaba, a sus ojos. Para quererme halagar, la Mu y la Amu me anunciaron que mi creador les había aconsejado a que confiaran en mí y me escucharan. Obviamente, era mía, esta fe en esto de llevarme a estos delincuentes de este atolladero. Al hacerme este honor, An me hizo entender que se me consideraba como uno de los suyos, es decir, como uno de los traidores trabajando a su servicio y a favor de Ansar. En cuanto a la pregunta que me había estado formulando desde mi creación, si me habrían de probar a mí, la respuesta acababa de serme dada sin ambigüedad. La Mu y la Amu parecían esperar direcciones por mi parte, pero no les di ninguna y les confié, yo iría a visitar a nuestro rey, lo que era la estricta verdad. Mientras arrasaba con el campo y los bosques de Lapsu, no pude perder la vista de miles de cadáveres que cubrían los alrededores. Obviamente, la Mu y la Amu habían solicitado a seguir las terribles instrucciones de mi creador. Si hubiera sido un poco más compasivo y misericordioso, impregnado de esta humanidad que anima, a veces, el género humano, seguramente habría llorado, pero en ese momento, yo aún no conocía los sentimientos que propios de Uras, la tierra. Al igual que con mi llegada a un legal, yo elijo mi Jijirla a los alrededores de la ciudad, para no despertar ninguna sospecha en cuanto a mi presencia. De los Endruitouj que había aterrizado, vi la parte superior de la fachada posterior del templo donde vivía nuestro rey. Ealam no incluía ninguna fortificación. Su enfoque desde el exterior era de fácil acceso, de modo que muy rápidamente me encontré cerca del templo. Todo el edificio estaba rodeado por numerosos frescos que representaban a varios humanoides reptiles de un tipo arcaico, como nuestros alejados antepasados. Los dibujos describían la historia de las Jinabul femeninas, desde la gran guerra que las obligó a dejar a Urbarra, la constelación del Lira, hasta su llegada a Margida, la constelación de la Osa Mayor, a través de sus distintos trabajos de creación en la Confederación de los Kadistu, planificadores. Contemplé los gigantescos frescos, realizando que no sabía mucho sobre esta gran guerra que opuso a algunos de entre nosotros a un enemigo alado, el cual, para mí, era misterioso e indefinible. La pequeña explanada delante del templo estaba desierta, me acerqué a la residencia real, cruzando las altas marchas de la misma para alcanzar la gruesa puerta en bronce. Estaba cerrada. Esto indicaba que Apsuaba estaba ausente. Debía, a toda costa, presentarme en la residencia. Una vez más, tuve que recurrir al Yama, el famoso poder innato que había heredado de los Usungal, gracias a la consanguinidad con mi creador. Una buena canalización de esta energía, pero con la puesta en acción de Sagra, los vórtices energéticos. Los chakras, permite extraordinarias realizaciones. En un parpadeo, liberé el cerrojo y pasé la puerta, para encontrarme en la antecámara del santuario. El ambiente era a la vez fresco y húmedo. Algunos luces parpadeaban sobriamente en la lúgubre penumbra en la cual avancé unos 60 pasos para acceder a los apartamentos de nuestro rey. En los altos muros de la sala, 4 finas aperturas dejaban pasar insignificantes partículas de polvo que bailaban a la luz del sol de Lapsu y a voluntad de las corrientes de aire. Conocía a Apsuaba, quien probablemente de un día cansado, pasaba a trazar un plan en contra de sus descendientes. Iba a terminar regresando a los lugares y yo tenía todo mi tiempo. Metí mi cabeza en la oscura bóveda. Como un Usungal, decidí esperar a mi víctima en la parte superior del techo. Nada es mejor que acechar y sorprender a su oponente allí donde menos se espera, sobre todo cuando este último practica él mismo esta técnica. Me sentía tan bien que me presioné contra el techo y esperé pacientemente a nuestro rey, mientras me relajaba con la cabeza hacia abajo. Mi paciencia se recompensó al cabo de 2 dana, 4 horas terrestres, cuando escuché resonar la puerta de bronce, escuchando numerosos pasos. Yo sabía, en mis pensamientos, que Apsuaba va siempre acompañado de sus 3 bufones favoritos, cuya principal función consistía en servir el cuerpo y el alma. Se trataba de Alakni de la raza de los Miminu. Verdaderos esclavos genéticos con cara de Kisi, hormiga, completamente incapaces de vivir separadamente.
2 de los Miminu permanecieron en la antecámara mientras que Apsuaba alcanzaba sus apartamentos con el otro espécimen. Me concentré a fin de no traicionar mi presencia, neutralizando al mismo tiempo, a distancia, a las 2 marionetas que permanecían en la antecámara. Estos últimos se cayeron de sueño, pero uno de ellos cayó sobre un candelabro en metal, causando un horrible estropicio que resonó hasta los oídos de nuestro rey. Apsuaba y su enano se encontraban exactamente debajo de mí. Me lancé al vacío y aterricé ante los 2 seres, completamente anonadados. El horrible enano quiso huir, pero lo intercepté y lo tiré sin consideración al suelo. Inmediatamente, Apsuaba intentó proyectar mi mente en el limbo de su mente, una vieja técnica que sirve para aplastar la conciencia de su adversario, fusionando su mente con la suya. Si el proceso sale bien, el vencedor se apodera inmediatamente del conjunto de los poderes de su rival, transformándolo, si es que acaso todavía está con vida, en un verdadero vegetal. Pero nuestro rey era demasiado lento para mi gusto y no tuve ninguna dificultad para anticipar su reacción. En el momento en que quiso enviarme su destino, no me encontraba ya a su alcance, sino sobre la pared de enfrente. De allí, desplegué mi energía con el fin de paralizarlo, e intenté hablar con él. Escúchame, Inobleus dragón. No te quiero hacer daño alguno y estarás a salvo si me escuchas. Gen, no tienes que escuchar sus mentiras al Agni. No puede hacer nada contra mí. Conozco bien muy tu plan Musdagur, Lagarto 33 limitado. Estás a punto de ordenarle a pedir a algunos de tus Eutun aún válidos a participar en nuestra guerra para atacar a Dooku. Obviamente, no parece así. Conoce a tu hijo San. Los enviarías hacia una muerte segura. Renuncia a esta idea, aún no es demasiado tarde. Es demasiado tarde, pobre ignorante. Es demasiado tarde para ti y para todos los traidores que difaman al Jinabul. Los Anunas serán aplastados por nuestras fuerzas acumuladas y todos serán destruidos por nuestros aliados, ya que también están de tu parte. 33. El término sumerio Musdagur quiere decir a lagarto o lagartija, pero su descomposición estricta Musdagur 4 lo traduce como fuerte reptil cebado o también potente y brillante reptil. Toda la sutileza de la lengua de los dioses está presente en este ejemplo, ya que en algunos contextos se trata de un insulto, lo que es aquí el caso. Dejé la pared sobre la cual estaba posicionado y me dirigí hacia Apsuaba. No me tomes por un bulldog, principiante. Estás a punto de contactarlos, pero llegué a tiempo. Esto es seguramente lo que a mi creador le habría gustado, pero vamos a evitar un inútil derramamiento de sangre. No deseo hacerle a ningún mal hacia nuestra raza. Pero An está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar el poder, y está dispuesto a traicionar a los suyos si lo considera necesario. Dejémoslo hacer, dejémoslo terminar de crear sus juguetes, sus Anuna. Sabré cómo resonar más tarde, sabrá escucharme y trabajará para la paz. Pobre ingenuo. An no escuchará a nadie y solo los ha hecho sus súbditos. Enviemos a nuestras tropas a barrer con los Dooku sin más demora. Yo tomé un tono mucho más seco. Lo siento, eso es imposible. An posee cerca de 1200 Ciencisar. No me atrevo a imaginar cuántas criaturas tiene él hoy. Es demasiado arriesgado. Fabricamos actualmente a tanto Nungal como es posible. Ellos sabrán proteger al Jinabul en caso de problemas. Alegraos, más bien, viejo loco, Mamito y yo creamos a los Nungal a partir de tu obra, a partir de un prototipo que habías realizado antes de lanzarte a la fabricación de los Eutun. Debo decir que es un éxito para mí, la voz del enano se elevó pronunciándose contra mí. No lo escuches mi Barag, rey, es un traidor al igual que su creador. Me di la vuelta, de un gesto le hizo cruzar la sala enchapada a sus espaldas, y se volvieron a cerrar detrás de una puerta estrecha que lo llevaba entre sus apartamentos y la antecámara. ¿De qué me estás hablando, tu joven atolondrado? ¿Qué mentira estás inventando? Solo tengo a hacer a tus Nungal tan estúpidos como tú. Este no es más que un extenso plan para sustituir a mis Sutumen contra su maldito Alagni, a tomar posesión de Nalulcara y de nuestras colonias. Apsuaba estaba furioso y no parecía escuchar mis observaciones. Se volvió como un loco y consiguió moverse, a pesar de la influencia que ejercía sobre su persona. A pesar de sus piernas rígidas por la fatiga, se levantó penosamente, insultándome.
¿Era la ira o era el instinto de supervivencia que le dio la energía y el valor de hacerme frente? Su colosal anchura se lanzó hacia mí, pero esquivé el ataque y conseguí aplastarlo de nuevo contra el suelo, gracias al llama. ¿Qué estás buscando, viejo absurdo? No me están obligando a destruirte. Le dice. Será necesario, ya que nunca encontrarás en mí al aliado del cual tienes necesidad. No eres más que una máquina genética, pequeño mocoso, tú estás solo y él lo estará para la eternidad, tal es el destino de una Lagni. Te aniquilaré a ti, a tu creador y a todos los que trabajaron para ustedes. Tú, por lo tanto, estás a mi merced. Apsuaba me insultó de nuevo de mil maneras. La violencia de sus actitudes me alertó y me hizo realizar que la salida de este encuentro iba a salir inevitablemente mal para uno de nosotros. Se obstinó en sus proyectos y no dejó de insultar a Ann. Su voz jadeante, mezclada con una extrema violencia, han generado en mí un profundo odio. Cuanto más denigrante era, más alegre parecía de verme impotente ante esta absurda situación. Su perverso espíritu no dejó de incitarle a verter palabras cuya potencia perturbaba mis pensamientos. El cráneo zumbante de sonidos y frecuencias, al límite máximo de las brumas de mis emociones, no me dejaban escuchar con distinción sus palabras. Levanté la cabeza y Apsuaba intentó deshacerse de mi influencia. Mientras la cólera penetraba cada una de las fibras de mi ser, este se incorporó, la mirada inyectada de sangre y embriagado de verme a su merced. Mi corazón latía a una velocidad espantosa, no tenía ya ningún control sobre mí mismo. Todos mis miembros parecían completamente paralizados y me hacían sufrir terriblemente. ¿Cómo fue que me volví así, tan vulnerable en tan poco tiempo? Apsuaba babeaba de satisfacción, sacando su lengua bífida. Parecía deleitarse con mi rabia y se alimentaba de las bajas energías que sustraía de esto. Apsuaba me estaba manipulando con seguridad, porque él conocía el punto débil de una Lagni de hecho, ¿sí? Esta debilidad era la clave y el camino con el cual la mente de mi adversario me dominaba. Será muy necesario, sin embargo, ya que nunca que encontrarás en mí al aliado del que tienes necesidad. No eres más que una máquina genética, pequeño mocoso, estás solo y lo estarás para la eternidad, tal es el destino de una Lagni. Te aniquilaré, a ti, a tu creador y a todos ustedes los que trabajaron para él. Están, de aquí en adelante, a mi merced. Apsuaba me insultó de nuevo de mil de maneras. La violencia de sus observaciones me alertó y me hizo realizar que este encuentro iba inevitablemente a terminar muy mal uno de nosotros. Se obstinó en sus proyectos y no dejó de insultar a Ann. El jadeo de su voz, mezclado con una violencia extrema generó en mí un profundo odio. Cuanto más deliberaba, más parecía alegrarse de verme impotente ante esta absurda situación. Su espíritu perverso no dejó de incitarle a verter palabras cuya potencia perturbaba mis pensamientos. Yo bajé la cabeza y mis rodillas se doblaron a pesar mío. Los zumbidos y frecuencias resonaban en mi cabeza, hasta el umbral de las nieblas de mis emociones, no escuchaba bien sus palabras. Levanté la cabeza y Apsuaba se retorció para deshacerse de mi agarre. Mientras la cólera penetraba en cada fibra de mi ser, él se enderezó con aire divertido, con los ojos inyectados de sangre y embriagado de verme a su merced. Mi corazón latía a una velocidad espantosa, no tenía ya ningún control sobre mí mismo. Todos mis miembros parecían completamente paralizados y me hacían sufrir terriblemente. ¿Cómo es que me había vuelto tan vulnerable en tan poco tiempo? Apsuaba babeaba de satisfacción, sacando su bífida lengua. Parecía deleitarse de mi rabia, y se alimentaba con las bajas energías que con esto me extraía. Apsuaba me manipulaba con seguridad, ya que conocía el punto débil de una Lagni, siendo esta debilidad su creador. En realidad, ¿sí? Allí estaba la clave y la forma en que la mente de mi oponente me dominaba. Traté penosamente de recuperar el control de mi mente y mis sentidos. Vi a Apsuaba gesticular de placer, al mismo tiempo que seguía con su desastrosa diversión y encantamiento. Estaba demasiado seguro de sí mismo y disfrutaba tanto de su victoria antes de darme el golpe de gracia. Este fue su error. Debí ya no pensar en mi creador y descargarme este odio inútil y destructivo. Me concentré y cerré los ojos intentando escaparme del abrazo invisible que me obstruía como un tornillo de banco. Me recuperé poco a poco y envié a bailar a Apsuaba contra la pared.
Me había liberado de su influencia, y mi adversario entró en pánico. La fuerza de la desesperación lo hizo mugir como un animal que se lleva al matadero. Se supo perdido cuando mi energía comenzó a absorber su llama. Su agra se movía cada vez menos rápidamente, desincronizándose implacablemente. Con los músculos contraídos, el pecho listo para estallar, Apsuaba, en una agonía de sufrimiento, se vació de su potencia como se vacía un gran cántaro de agua. Momentos más tarde, el cuerpo inerte de nuestro rey se aplastó bajo mis ojos. Me acerqué a él y constaté que estaba todavía con vida. Yo estaba eufórico de omnipotencia y exaltación. Pobre tonto. Yo estaba a tu merced y tú preferiste gozar tu triunfo en vez de acabarme inmediatamente. Ha sido larga la desconcentración. ¿Creíste que yo cometería el mismo error? Grité estas palabras, sin reflexionar, el Ugnu, el espantoso grito de la muerte inmediata, el que logra el poder y la potencia de una multitud. Los cuerpos de Apsuaba y de los 3 Miminu estallaron y se derramaron en el templo real, en numerosos pedazos de carne y sangre. ¿Qué es lo que he hecho? La sombría y terrible máquina que era, esta detestable criatura programada a medias, acababa de cometer lo irreparable. La Nyama 34 de Apsuaba se mezcló con la mía, confiriéndome la potencia de mi Cucu bajo la acción de 1000 pensamientos incoherentes. Dejé la desastrosa tumba para unirme a Ankida Yamamitu. Cuando recuperé mi dispositivo, un inefable horror impregnaba el templo y sus alrededores, mientras que un silencio de muerte parecía reinar en el Apsu. 34. La descomposición sumeria del término Nyama en NL-Ama o NL-Amaja aporta respectivamente los siguientes sentidos. La potencia de la madre, o del calor, o también la potencia del amo. Encontramos en estas dos definiciones una concepción neutra y unisex de esta potencia universal. Debe acercarse al término Nyama de los dogones de Malí. El Nyama malinense es una energía, una sustancia impersonal distribuida en todo cuerpo vivo. Se define también como siendo una fuerza vital. Los dogones creen que la sangre contiene el Nyama y que se transmite también por herencia. En los malinenses, se realizan algunos sacrificios de animales con el fin de cargar el altar del sacrificio del Nyama de los animales consagrados a los iniciados y a las deidades. Se ejercía una práctica similar en el templo de Yahvé, Dios, en Jerusalén, a la atención del mismo Yahvé. Los sacrificios de animales que allí se practicaban tenían por objetivo absolver al pueblo de sus pecados o faltas o más simplemente de acompañar un voto. Se reservaban algunas partes del animal consagrado a Yahvé y el resto era compartido entre los sacerdotes oficiantes en el templo. Esta clase de sacrificio se denomina Shelamim en hebreo, es decir, sacrificio de paz. Este término desglosado en MA, la lengua matriz incluye las partículas sumerio-asirio-babilónico, aporta la siguiente definición. C, porción o parte. La, deseo o voto, MLM, se une con el sumerio nuedos que evoca la divinidad y es colocado como primer elemento de los nombres divinos, o se la MLM la parte de la voluntad o deseo de la divinidad, o deidad. Encontramos en este término todas las reservas formuladas antes por los dioses para que el ser humano nunca tenga que nombrar directamente sus nombres o mencionar su fisonomía. En efecto, como lo vimos en el capítulo 1 de la Unara parte, la partícula mus2 o MLM, apariencia, aspecto, diadema o corona real, parpadeo, se confunde con su homófono sumerio mus, reptil, serpiente. De esta severa doctrina se deriva la prohibición formal, en los hebreos, de representar el verdadero aspecto de Yahvé o el Elohim, deidades. Volveremos a hablar en los próximos volúmenes así como de la transmisión del Nyama, o Nyama de los dogones, por el derramamiento de sangre. 3.